¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da mucho gusto seguir viendo caras conocidas, amigos, colegas, alumnos. Gracias a todos ustedes por hacer posible la continuación de este ciclo de conferencias, webinar, que ha sido creado gracias al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, AC, en virtud de la contingencia que hoy pues todavía no se termina. Agradezco a todos ustedes, siempre veo por aquí también colegas que muy atentos han estado en todas y cada una de las conferencias, jueces, amigos. Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes y sobre todo gracias al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, AC, que me ha dado la oportunidad de participar aquí a hacer posible la realización de este ciclo de conferencias webinar. Explico a continuación las reglas de la conferencia que se imparte el día de hoy. También a petición de bastantes colegas que ya nos decían cuándo íbamos a tener una conferencia en materia penal. Desde la última ponencia ya habían pasado algunos temas de otras tantas materias. Y a petición de algunos colegas que nos decían, queremos otra ponencia en materia penal, bueno, tenemos un excelente abogado con una amplia experiencia en el tema que nos viene a platicar de algo muy interesante que bueno, no voy a yo a comentarlo porque no me compete. Por lo tanto, primero que nada, les comento que en estos momentos procedo a hacer el silencio de todos los participantes sin que con ello pueda ser permitido la activación del uso de voz por medio del programa. Aquí ya tenemos bloqueado el micrófono de los participantes. Sin embargo, sí comentarles que habrá al final de la conferencia una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes puedan, ya sea por conducto del chat que tenemos aquí, anotar sus preguntas o bien se les concederá en su momento el uso de la voz para hacerlas. Pues bien, concedo permisos de coanfitrión tanto al ponente que ya nos acompaña aquí en el Zoom en línea y a nuestra presidente, la maestra María Concepción García Sandoval, presidente del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, AC, quien va a dar la formal apertura a esta ponencia del día de hoy. Por favor, maestra, tiene el uso de la voz. Sí, pues, muchísimas gracias, maestro. Pues, antes que nada, el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco y a mi nombre propio le damos la más cordial bienvenida al licenciado Joseph Irving Olid Aranda. Muchísimas gracias. Le doy el uso de la voz al maestro distinguido Fernando Loza Valdés, el encargado de la Comisión de Actualización de nuestra organización. Muchas gracias, maestra. Pues bien, voy a permitirme leer una breve semblanza del ponente que nos acompaña hoy. Tiene un extenso currículum, pero solamente voy a tocar algunos puntos fundamentales de su trayectoria para poder dar inicio ya a esta ponencia que pues todos sé de antemano que estamos ansiosos ya de que comience. Me permito presentar al abogado Joseph Irving Olid Aranda, quien es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestrante en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nova Hispania. En el ámbito profesional, ha sido director del área jurídica de Civilidad para Transformar AC, secretario de agencia en la Fiscalía General del Estado, defensor público
de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Además, es coautor del libro Justicia Constitucional y Amparo y ha elaborado una diversidad de textos para la revista Nexos y el blog de Derecho en Acción del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El tema que desarrolla nuestro ponente el día de hoy se titula Construcción y análisis de la formulación de imputación. Sin más preámbulo, le concedo el uso de la voz. Abogado, el foro es suyo. Adelante. Bueno, pues primero que nada, Fernando, pues agradecerte por la invitación al colegio también. Es un honor estar con ustedes y pues compartir un poco de la experiencia de lo que he venido viendo en la práctica. Ya tú comentabas que afortunadamente pues he tenido la oportunidad de estar en los dos lados. He estado tanto en la parte de la defensa como destruir lo que hace el Ministerio Público, cómo destruir lo que hacen los policías, pero también me ha tocado estar del otro lado, que es ver, pues ahora cómo construir. Entonces, como la palabra destruir, de pronto ya habiendo estado como Ministerio Público no me gusta, pues yo le titulé Construcción y Análisis. En este caso, la construcción, pues es propiamente la que hace la representación social y el análisis, pues tanto le corresponde a la representación social, a la asesoría jurídica, a la defensa e incluso hasta el juez. Entonces, bueno, pues ese es el motivo por el cual le titulé de esa manera. Y, bueno, ahí como subtema o subtítulo, artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para pasar a la imputación, pues primero hay que comprender en lo general el proceso penal. No voy a ahondar en cada una de las etapas, pero sí quería como precisar esa estructura compleja. El proceso, dice el artículo 211 del Código Nacional, que se divide en 3 etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación se subdivide a su vez en una investigación inicial, en una investigación complementaria. Existe lo que se conoce como la audiencia inicial, que parece estar como en el intermedio de la investigación inicial y la investigación complementaria. La etapa de investigación, pues propiamente como su nombre lo indica, es investigar un hecho, investigar a un probable responsable, y una vez que se cuenta con resultados de esa investigación, se tiene que tomar una decisión. Cuando esa decisión es afirmativa, en el sentido de acusar, pasamos a lo que es esta segunda etapa, que se le conoce como etapa intermedia, que muchos teóricos, muchos docentes le llaman como la etapa de preparación a juicio, donde depuramos, donde vemos qué es útil, qué no es útil, donde vemos qué es lo que se debe de debatir, donde vemos qué asuntos deben de llegar hasta una etapa de juicio y qué asuntos pueden terminar antes. Y luego de ahí resulta algo que se llama autoapertura juicio oral, que se convierte como en una especie de guía, como en una especie de norma de lo que va a ocurrir en la etapa de juicio, quiénes pueden participar, bajo qué términos pueden participar, cómo van a acusar, entre otros puntos. Y la etapa de juicio, pues finalmente es como esa parte donde nosotros y quienes están fuera del ámbito jurídico tienen como esa noción cultural, donde va cada uno de los testigos, declara, se le interroga, se contrainterroga, se argumenta, etcétera. Entonces, en esencia, esas son las 3 etapas. Ahora, en este tema, la audiencia inicial es como pues, la que se ha convertido en la principal, pese a que de la etapa de juicio es de la que se deriva la sentencia, pues no se podría concebir el proceso sin una audiencia inicial. De hecho, si nosotros vamos a un juzgado, pues puedo decir que el 90% de las audiencias que se celebra día con día son audiencias iniciales, ya sea por control de detención, ya sea audiencia inicial por algún medio de conducción como orden de aprehensión o citatorio, o incluso pues, la continuación de la audiencia inicial. Pero son muy pocas las audiencias que ocurren de etapa intermedia y etapa de juicio, porque se cree que el sistema está diseñado para que no todos los asuntos lleguen a juicio. Sin embargo, es de vital importancia lo que ocurre en la audiencia inicial, porque es lo que va a fijar el curso del proceso. El artículo 19 constitucional indica que todo proceso se seguirá por el hecho o los hechos que consten en el auto de vinculación al proceso. A mí me parece hasta cierto punto impreciso lo que dice la Constitución,
porque de pronto parece que la Constitución utiliza unos conceptos y parece que el Código utiliza otros. Uno de los ejemplos, la Constitución maneja el concepto inculpado y el Código no utiliza como tal ese concepto. Entonces, el problema que se viene aquí es que cuando nos dice hecho o hechos delictivos puede dar lugar a varias interpretaciones. Si con hechos se refiere exclusivamente a los elementos fácticos, es decir, la historia que pasó, o si con hechos delictivos se refiere a la clasificación jurídica. En ese sentido, por lo que se ha venido desarrollando de criterios, nos encaminamos a lo primero. Los hechos, es decir, los elementos fácticos, son los que se fijan y lo que se puede cambiar es lo jurídico, es decir, la clasificación jurídica. Entonces, esto es de vital importancia porque a pesar de que la Constitución dice que los hechos que consten en el auto de vinculación a proceso, ya cuando nosotros nos vamos al diseño que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos vamos a encontrar que en este diseño se tiene una primera fase o un primer acto procesal que se le denomina formulación de imputación y que muchas veces la formulación de imputación es muchísimo más técnica que una vinculación a proceso, porque de pronto en la vinculación a proceso, con ciertas malas prácticas que se han venido desarrollando, pues es muy fácil ir a leer datos de prueba, ahí más o menos argumentar, darle una idea al juez de que tenemos razón, aunque a lo mejor no lo argumentamos adecuadamente, y con eso puede llegar a ser suficiente para que vinculen a proceso. En cambio, ciertos criterios que se han generado implican que si la imputación está mal, por ser deficiente, por carecer de alguno de los elementos, eso puede dar luz a que haya una resolución favorable hacia la defensa. Entonces, esa es la importancia de la imputación. Yo me atrevería a decir que la imputación es lo que sostiene la vinculación, no los datos de prueba. Los datos de prueba, como lo indico, pueden tener ciertas deficiencias en cuanto a la exposición, puede haber incluso deficiencias en cuanto a una mínima acreditación o un mínimo estándar que se requiera en esta etapa, pero finalmente si la imputación es deficiente, pues eso puede ir en contra de la propia vinculación. Entonces, quería dar este panorama para identificar por qué es importante. Cuando se fijan esos hechos después se van a trasladar hacia lo que es la etapa intermedia. Y propiamente uno de los requisitos, por ejemplo, de la fase escrita, en el escrito de acusación, es que se establezca los hechos materia de la acusación y que esencialmente pues esos hechos tendrían que ser idénticos a los que se exponen en una formulación de imputación y a los que quedaron establecidos en el auto de vinculación a proceso. Entonces, veremos que a pesar de que pues la presente exposición va encaminada en el tema de la imputación, ahora sí que la imputación no termina en el acto procesal en que termina, no termina cuando le dice el Ministerio Público al juez es cuánto, pregúntele al imputado si quiere declarar. La imputación se va trasladando, se va modificando el concepto bajo el cual se entiende, pero los hechos siguen trasladándose etapa por etapa y fase por fase del proceso hasta llegar a una sentencia. Entonces, yo creo que es la importancia de la imputación. De pronto, a lo mejor no, en la práctica del sistema no se ha venido reconociendo esa importancia, pero aquí lo que busco pues es tratar de destacar algunos de esos aspectos. Entonces, sentadas las etapas, vamos centrándonos en esta, que es la etapa de investigación, que como lo señalaba, tiene una investigación inicial que propiamente se da su apertura a través del conocimiento del delito, de la noticia criminal, y que después, una vez que se ejercita algún medio de conducción o que se pone a disposición a una persona que está detenida por flagrancia o caso urgente, pasamos a la audiencia inicial. En la audiencia inicial, como ya lo venía comentando, pues hay varios actos procesales. Uno de ellos es el control de detención, que no me detendré en él, pero una vez que se ratifica de legal la detención o no siendo legal y se solicita un citatorio o habiendo habido otro medio de conducción, pasamos a este acto procesal que es la imputación. Y después se imputa, se expone la solicitud de vinculación a proceso. Si el juez vincula a proceso, pasamos a lo que es el plazo de investigación complementaria, no sin antes las medidas cautelares, y se fija un plazo de investigación complementaria. Esa es en esencia esta etapa. Ahora vámonos todavía a algo más particular, la audiencia inicial.
La audiencia inicial, pues el control de detención va a analizar las razones por las que se le detuvo a alguien, si se ajusta el supuesto de flagrancia o el supuesto de caso urgente. La imputación, estos son los elementos o los requisitos: hecho, circunstancias de modo, tiempo y lugar, clasificación jurídica preliminar y principales acusadores. Y luego vienen algunos requisitos para las otras fases. Destacaré únicamente la vinculación a proceso: que se haya formulado imputación, que el imputado haya tenido la posibilidad de declarar y que se cuente con datos de prueba que establezcan un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, además de que no se actualice ninguna causa excluyente de responsabilidad. Entonces, eso es como todavía lo genérico. Ahora sí, con lo que es el artículo 311. Nos dice, una vez que el imputado está presente en la audiencia, que se verificó que conoce sus derechos y si no se le dieron a conocer, se va a ofrecer la palabra al agente del Ministerio Público. Y ojo con esto, va a exponer al imputado. Si se fijan, las redacciones no va a exponer al juez, va a exponer al imputado. Esencialmente el juez va a estar en la sala, pero la exposición va dirigida al imputado. Es un acto que pues tiene como una naturaleza muy particular, porque no es nada más como la parte jurídica de decirle, de establecer los hechos, de establecer lo jurídico, de establecer las pruebas, sino que se centra pues en que el imputado conozca por qué se le acusa. Entonces, pues ese es un primer aspecto, hacia quién se dirige la exposición de la imputación. Luego, ya nos dice ahora sí los requisitos. El primero de ellos es el hecho que se le atribuye. El segundo, la calificación jurídica preliminar. Luego, la fecha, lugar y modo de comisión. Si se fijan, aquí yo señalé con idéntico color el hecho que se le atribuye y la fecha, lugar y modo de comisión, porque pues finalmente son aspectos que tienen íntima relación. Es decir, no podemos contar el hecho y que sea suficiente el hecho sin que tenga las propias circunstancias de modo, tiempo y lugar. Luego viene un tercer requisito, que es el de la forma de intervención que haya tenido en el mismo, tanto la forma de intervención en cuanto a aspectos fácticos, es decir, qué pasó en esa historia que hizo que participara el imputado, y también la parte jurídica, qué forma de participación tiene, en el caso de nosotros, conforme al Código Penal del Estado de Jalisco, conforme al artículo 19, o si hablamos, por ejemplo, del Código Penal Federal, conforme al artículo 13. Y luego el nombre de su acusador. Y establece una excepción, salvo reserva de la identidad en supuestos que estén autorizados por la Constitución o por la ley. Y luego nos viene un segundo párrafo. El juez, a petición de la defensa, es decir, imputado o defensor, puede solicitar aclaraciones o precisiones que sean necesarias para la imputación. En esencia, eso es en lo que se centra la imputación. Ahora vamos esencialmente con esos 4 requisitos. El primero, que yo considero como el más importante, es el hecho más la fecha, lugar y modo de comisión. Y por ahí hay un asterisco. En ocasiones hay cierto tipo de hechos que nos impiden establecerle una historia como a cualquier persona le gustaría conocerla. Es decir, en ocasiones va a haber detalles que no se pueden saber de una historia por la propia naturaleza del delito. Por ejemplo, el caso que yo tengo en mente es el de las desapariciones. En muchas ocasiones, en una desaparición cometida por particulares o en una desaparición forzada, o por ejemplo, en un homicidio de los que se le conocen como ejecución extrajudicial, es decir, que es realizada por parte de elementos del Estado y que no es propiamente bajo una técnica de uso de la fuerza, o también, por ejemplo, en casos de tortura. En este tipo de casos hay una intención deliberada de ocultar parte de la información, de que no se conozca qué pasó con esa conducta, qué pasó con la víctima, etcétera. Entonces, en ese tipo de supuestos, esencialmente no vamos a poder detallar fecha, lugar y modo de comisión de forma completa, íntegra y exacta, conforme lo exigiría el artículo 217 del Código, tratándose, por ejemplo, de registros. No vamos a poder contar adecuadamente esa historia. Entonces, con los elementos que tengamos, tendrán que ser expuestos. En ocasiones podrá recurrirse a lo que se conoce como inferencias lógicas y pues a partir de ahí trazar una historia de lo que pudo haber acontecido. Entonces, eso es muy importante
porque de pronto, lamentablemente, algunos operadores todavía no han identificado que existen ciertas conductas que tienen lo que se llama un estándar más flexible. En ese tipo de hechos, no puedes decir en qué momento, hablando tanto del día y la hora, el lugar exacto, un trayecto exacto, en ese tipo de conductas, porque pues esencialmente no se va a tener una noticia cierta. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nos regresamos acá, una de las posibilidades de la defensa es solicitar aclaraciones o precisiones. Bueno, pues va a haber aclaraciones o precisiones que no podrán ser ni aclaradas ni precisadas precisamente por la naturaleza de los hechos. Pero ahí también es importante que el propio Ministerio Público conozca adecuadamente qué es lo que tiene en su carpeta, que la víctima conozca qué es lo que tiene en su carpeta, hablando, pues en este caso, a través de su asesor jurídico, y que la defensa pues también tenga cierto ejercicio de reflexión, de objetividad, en el sentido de qué sí se puede alegar y qué no. Sin embargo, pues son algunas de las aristas. Luego viene el otro lado, calificación jurídica preliminar, que comprende varios elementos que más adelante expondré. Luego, también, en este caso, la forma de intervención, con los elementos que ya señalaba anteriormente, tanto la parte fáctica o los hechos, como la parte jurídica, y el nombre del acusador. Ahí tiene dos asteriscos. El primero es porque en ocasiones pueden ser acusadores, es decir, el código habla de acusador en singular, pero no se deben entender de esa forma, sino que cuando hay varios, pues tendrían que ser acusadores. De hecho, algo que ocurre en la práctica es que la famosa frase que se utiliza por los ministerios públicos cuando se está en esa fase de la imputación, de decir sus principales acusadores, pero el código, pues literal lo que señala es nombre de su acusador. Hay un segundo asterisco porque, pues, señala el código que hay posibilidad de excepción. En cierto tipo de delitos, pues el nombre de la víctima puede permanecer reservado, o incluso el nombre de testigos puede permanecer reservado, o incluso hasta el nombre de peritos pudiera permanecer reservado. Entonces, en el caso de víctimas, pues qué tipo de delitos pudiera ser, por ejemplo, un delito de naturaleza sexual, tanto en adultos como en menores. Pudiera ser, por ejemplo, un delito de trata de personas. Incluso la ley de trata de personas posibilita que hasta se pueda cambiar la identidad de la víctima, o, por ejemplo, un secuestro, una desaparición, un caso de tortura. En ocasiones, la técnica que se utiliza en este tipo de casos es o se menciona nada más el primer nombre o se mencionan las iniciales. Es lo que pudiera ocurrir en este tipo de casos. Entonces, esos son los 4 elementos de la imputación. Vamos ahora punto por punto. Yo, en primer término, rescato lo que es el hecho antes de pasar a la descripción integral del hecho o a conformar una historia con el hecho. El hecho es una mínima expresión fáctica del tipo penal o de la conducta que se sanciona, sin especificar el contexto en el que se realiza, salvo que el mismo hecho lo requiera. Por ejemplo, delitos que son bastante complejos, como el feminicidio o la trata de personas, para llegar a la mínima expresión fáctica del tipo penal tendría que haber un contexto, pero hay otros delitos donde no se requiere. ¿Cuál es el ejemplo? Comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. Te dice que hay alguna circunstancia, alguna fecha en particular, alguna característica de la víctima. No lo señala. Entonces, el hecho sería sencillamente usted privó de la vida a Juan Pérez. Eso sería el hecho. Ahora, dice la Real Academia de la Lengua Española, establece 4 definiciones. Una es acción u obra, la otra es cosa que sucede, asunto o materia de qué se trata, y hecho que tiene consecuencias jurídicas, hecho jurídico. Entonces, por eso es que de cierta manera el código pues hace como esa segmentación o esa división. Dice primero hecho y luego manda en una posterior enunciación las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, el hecho esencialmente es esto. Luego pongo o incluyo yo un segundo ejemplo que dice el código: la riña es una contienda de obra entre 2 o más personas que pretenden dañarse ilícitamente. Y cuando se comete en riña inesperada, se le impondrá X pena. En este caso, lo que sería el hecho, usted fue provocado para contender ilícitamente contra Juan Pérez
y derivado de esa contienda, Juan perdió la vida. Eso sería. Ahí a lo mejor lo que pudiera agregarse también, pues es que en esa contienda hubo daños ilícitos entre las partes. Pudiera ser a lo mejor lo que le agregaría, pero eso sería como la mínima expresión de ese tipo penal. Ahora, un ejemplo un poco más complejo, el de ejercicio indebido del servicio público, que es del catálogo de delitos que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, y nos dice, será sancionado el servidor público que incurra en el siguiente caso. Continúa ejerciendo funciones, opción 1, de un empleo, opción 2, de un cargo, opción 3, de una comisión. Y después de notificado sobre la revocación, opción 1, esa revocación se da sobre su nombramiento o se da una suspensión o se da una destitución decretada. Y pues esto tiene que ser por quien tenga facultades para hacerlo. Entonces, pues esos serían como los elementos mínimos y pues ahí lo que se pudiera señalar, retomando como un ejemplo similar, usted, habiendo tenido la calidad de servidor público, continuó ejerciendo funciones de su cargo, habiendo sido destituido del mismo. Y esta destitución se realizó por ejemplo, el Congreso del Estado de Jalisco. Entonces, esa sería la mínima expresión del hecho. Ahora, vámonos ahora sí a lo complejo. El hecho, pues, no se queda solo. Con eso no vamos a imputar. Con eso no se puede defender el imputado con una mínima expresión, sino que tiene que conocer todo lo que es adyacente a ese hecho. Entonces, tradicionalmente nosotros hablamos mucho de las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, pues yo retomé alguno de esos aspectos para dimensionar de manera más compleja qué es lo que tendría que comprender el hecho sumado al modo, tiempo y lugar. Entonces, en primer término, pues está propiamente el hecho, que ya lo retomamos. Del hecho es quién realizó eso. De pronto, pues en cierto tipo de ocasiones, la imputación puede reducirse a que nada más se hable de usted. Pero, por ejemplo, si se fijan en este último caso, yo tuve que señalar que usted era servidor público, porque si no lo digo, pues a lo mejor está faltando un elemento que es relevante dentro de la imputación. Entonces, en ocasiones es necesario saber el quién es el imputado, quién es al que se le está imputando y cuáles son los aspectos relevantes de esa persona. Y en ocasiones, pues cierto tipo de delitos hablan incluso de la calidad específica. Por ejemplo, si fuera un parricidio, pues también es relevante que yo diga quién es el imputado y quién es la víctima y que sobre ellos hay un lazo de parentesco. Entonces, por eso es importante el quién. Luego, yo incluyo el a quién o sobre qué. Hay conductas que son sobre cosas o propiamente no personas, como pudiera ser, por ejemplo, el de daño en las cosas. Y hay conductas que esencialmente recaen sobre personas, como por ejemplo las lesiones, el homicidio. Puede haber derivado, si nos vamos a lo mejor a una clasificación muy teórica, pues tendríamos que desglosarlo. Yo traté de sintetizarlo en esos dos supuestos, a quién y sobre qué. Luego viene el cómo, es decir, cómo ocurrió ese hecho. Ahora sí, cuéntame más detalles sobre cómo aconteció. Luego, el cuándo ocurrió esa conducta. En ocasiones también hay que tomar en consideración cierto tipo de delitos, pues son complejos en cuanto a la realización, porque comprenden varias fechas y pues también hay que detallar cada una de esas fechas o hay que detallar cómo es que se va entretejiendo esa historia. Por ejemplo, en un delito de trata de personas, pues se requieren varios elementos, por ejemplo, el enganchamiento y luego propiamente la explotación, y a lo mejor eso ocurre en diferentes momentos, entonces pues sería relevante que yo lo indique. O por ejemplo, en un feminicidio, cuando nosotros estamos en alguno de los supuestos que habla de que hubiera antecedentes de violencia previa, pues a lo mejor yo tendría que indicar en la imputación que hubo un matrimonio entre el imputado y la víctima. Y pues contextualizar ese cuándo con cada uno de esos detalles. Entonces, si se fijan, a pesar de que aquí parece estar aislada cada una de las preguntas, son preguntas que invariablemente se tienen que ir entretejiendo para desarrollar adecuadamente la historia.
Sin embargo, sobre todo cuando somos agentes del Ministerio Público o siendo, por ejemplo, asesores jurídicos, yo creo que es bueno tener una dimensión adecuada de cuáles son los hechos para, porque principalmente, pues, si sabemos cuáles son los hechos, tenemos una parte de nuestra teoría del caso. La tercera parte de la teoría del caso ya la tenemos hecha. Ya nada más hay que culminar con las otras dos. Entonces, es relevante. Y una de las formas de hacerlo cuando es muy compleja la conducta, pues precisamente es partir de cada una de estas preguntas. Si nosotros, por ejemplo, tomamos un documento de Word y primero digo, a ver, ¿el qué? Pues el qué es que el imputado que se llama Rubén privó de la vida a Juan Pérez. Entonces ya tengo el hecho. A ver, ¿quién? Rubén. Ah, pero Rubén es hermano de Juan Pérez. De hecho, Rubén es Rubén Pérez. Entonces, hay una relación de parentesco. Entonces, eso a mi oración inicial, pues a lo mejor lo voy a ir volviendo más complejo. Entonces, Rubén Pérez privó de la vida a Juan Pérez habiendo un lazo de parentesco entre ellos. Y luego, si me voy a quién, pues a lo mejor ya lo cubrí con este punto, pero luego me voy al cómo. ¿Cómo ocurrió ese hecho? Ah, pues resulta que Juan llegó, etcétera. Entonces, vamos desarrollando esa historia, añadiéndole cada vez más detalles y con eso vamos construyendo el hecho. Y eso es mejor que una mala práctica que ocurre algunas veces por un tema de trabajo, algunas otras veces también por un tema de falta de capacitación, pero una mala práctica que consiste en copiar, por ejemplo, el informe policial homologado. Eso no es imputar. Leer lo que dijeron los policías no es imputar. Y lamentablemente, si nosotros revisamos las audiencias, al menos aquí en Jalisco, del 2014, 2015 y 2016, podemos encontrar innumerables audiencias, yo creo que el 90%, que así se hacían las imputaciones. Se hacía un copy-paste del informe policial homologado o del registro de hechos probablemente delictuosos y con eso se pretendía imputar. Y eso es muy distinto que el que nosotros construyamos la historia y sepamos hasta dónde sí se puede defender y hasta dónde no, hasta dónde hay elementos y hasta dónde no. Y ojo, algo muy importante, cuando nosotros construimos y sabemos qué es lo que tenemos como asesor jurídico o como ministerio público, sabemos qué le hace falta y empezamos a ver los puntos débiles. Entonces, eso es muy importante. Por eso creo que es una técnica adecuada hacerlo de esta manera. Y en cambio, pues cuando somos defensa, sabiendo qué elementos debería de tener, pues también vamos a conocer qué elementos le hace falta. Y de pronto pudiéramos llegar a identificar si ese elemento que es faltante es relevante o no, y si es relevante, hacerlo valer en la audiencia y que eso pueda tener un resultado. Por ejemplo, lo voy a dar, pero todavía no termino de exponer este punto. Uno de los requisitos de la calificación jurídica preliminar es que nosotros establezcamos la agravante o atenuante y que se especifique la modalidad o la variante. Por ejemplo, robo calificado. El robo calificado en nuestro estado, si no me equivoco, ahorita hay como 23 calificativas o entre 19 y 23 más o menos. Pero la 11, por ejemplo, la 11 habla del uso de violencia por medio de un arma. Y luego te viene otro supuesto en esa misma fracción de que participen dos o más personas. Entonces, ocurría, yo ya recientemente no he visto que pase, pero ocurría que, por ejemplo, el Ministerio Público formulaba imputación y decía, la calificación jurídica es que es robo calificado, artículo 233, con relación al 236, fracción 11. Oye, pero ¿qué hipótesis de la calificativa en específico me estás imputando? Porque eso y nada es lo mismo. Pues mejor digo, lo imputo robo calificado conforme al Código Penal del Estado de Jalisco y que el juez descubra qué es. No debe de ser así. Entonces, algo que empezó a ocurrir es que la defensa lo hacía valer, por ejemplo, acá en la Defensoría Pública era uno de los argumentos recurrentes y varios jueces empezaron a tomar el criterio de que si no se había expuesto bien la imputación por lo que ve a la agravante o atenuante en la modalidad o variante, eso era significativo para que a lo mejor se vinculara por robo, pero ya no robo calificado, a lo mejor quedaba hasta como robo simple. Entonces, son aspectos que debemos de tomar en cuenta.
y por lo que vea el asesor, pues también es importante porque pues es si conocemos este tipo de errores que pueden ocurrir, nosotros podemos tener las herramientas para en audiencia defender el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y que también está haciendo el asesor. Entonces son aspectos relevantes. Dicho esto, me voy a regresar. Estaba en el cuándo. Decía que de pronto pues puede ser muy complejo el cuándo. Y luego el dónde. El dónde, pues una es para tener conocimiento del lugar de los hechos o lugares de los hechos, porque también hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, en delitos de privación de la libertad, como privación ilegal, secuestro y desaparición de personas, se requiere conocer, uno, dónde se privó de la libertad de una persona. Y dos, pues si tenemos el dato de dónde estuvo privada de la libertad, es decir, dónde se continuó esa privación, el lugar del cautiverio, pues también tendríamos que conocer ese lugar. En ocasiones no lo vamos a poder conocer y si no lo conocemos, pues no será a lo mejor algo tan relevante, pero si sí lo tenemos, es necesario que también se incluya dentro de la imputación. Y luego, el por qué. El por qué no siempre es relevante, pero puede llegar a serlo. Por ejemplo, en el tema del feminicidio. El feminicidio tiene un elemento que es muy famoso, que es por razones de género. Las razones de género es un por qué ocurre la conducta. Y pues puede haber otro tipo de delitos que también tengan ese por qué. Entonces, por eso es que yo lo incluí y de pronto pues es algo que también tendría que abordarse. Luego, incluí también consecuencias en qué o quién. Hay ciertos delitos que también toman en consideración propiamente las consecuencias. Y no tanto que tomen en consideración las consecuencias, sino que pues precisamente se da esa lesión al bien jurídico tutelado y pues es relevante destacar esa lesión porque es lo que le da vida al delito. Entonces, por ejemplo, el homicidio se puede actualizar porque haya acontecido lesiones y que esas lesiones derivaran en la pérdida de la vida dentro de un lapso que indica el Código Penal. Entonces, de pronto, esa pérdida de la vida a causa de las lesiones son consecuencias en qué o quién, y también es relevante destacarlo. Es decir, no podríamos formular imputación nada más diciendo, usted lo lesionó el día 13 de julio del 2007 y por eso se le acusa de homicidio. Oye, pero pues, ¿de qué momento esas lesiones pasaron a un homicidio? Pues dame elementos fácticos para yo conocer esa imputación. Entonces, por eso es relevante ese punto. Y luego tengo aquí como dos cuadros que van fuera de esto, que dice cumplir elementos del relato. Hay una parte que pues es un tema más como de lógica, un tema de buena práctica, en donde pues tenemos que tener elementos de un relato, o sea, ya no nada más cumplir esto porque sea relevante para el derecho penal, sino que el relato sea lógico, que sea congruente, que tenga una adecuada exposición para que uno, el imputado lo pueda entender y dos, que las demás partes lo puedan entender. De pronto les decía yo al inicio que es significativo que se dirija al imputado porque al menos yo en la práctica sí he visto que hay imputados que hasta les da vergüenza estar escuchando de lo que les están imputando. Y quienes sean defensores que ya hayan llevado varias audiencias no me dejarán mentir que de pronto hay diferentes reacciones. Por ejemplo, en ocasiones el imputado se enoja porque dice, es que eso no es cierto, en realidad las cosas pasaron así, o no se enoja, sino que pues reconoce hasta cierto punto, al menos con su defensa, que los hechos sí acontecieron de esa forma. Entonces, hay un elemento que yo pudiera decir hasta psicológico de que se dirija esa imputación hacia esa persona. Y luego, cumplir elementos fácticos penalmente relevantes. Esos son como los dos objetivos centrales de esta parte fáctica que abarca el hecho más la fecha, lugar y modo de comisión. Hasta aquí es como el primer requisito o los primeros dos requisitos de la imputación. Vamos ahora con el segundo. Lo primero que debo de destacar es que el artículo 311 no dice qué es la calificación jurídica preliminar. El único artículo que más o menos lo delimita es el 141. El 141 habla de las órdenes de aprehensión. Entonces,
La mayoría de los jueces, el doctor Licón es uno de los que tomó ese criterio, a mí me agrada ese criterio, pues la mayoría de los jueces empezaron a tomar esa base, lo que dice el 141. Y ojo, el 141 únicamente dice el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de autoría o participación y si es doloso o culposo. No incluye lo que yo le agregué como conducta de acción o omisión, el concurso. Entonces, son dos aspectos que no los dice propiamente, pero que para mí sí es relevante que se incluyan dentro de la calificación jurídica preliminar si desde ese momento tenemos datos para establecer eso. Entonces, pues lo primero sería que establezcamos si conforme, en este caso, si no me equivoco, debe de ser el artículo 12 del Código Penal que habla, que da como una definición de delito y habla de que puede ser una conducta de acción o omisión. Entonces, hay que especificar eso, si estamos hablando de que hay una acción o de que hay una omisión. Luego, el 14 del Código Penal de Jalisco nos habla que hay delitos dolosos y que hay delitos culposos. Eso también hay que especificarlo. En el caso de Jalisco, por ejemplo, los culposos tienen lo que pudiéramos llamarle como una culpa básica y lo que es la culpa grave del artículo 63 del Código Penal. Recordarán un asunto bastante mediático que se resolvió apenas hace pocos meses, el tema del futbolista, en donde precisamente la imputación del agente del Ministerio Público fue como un delito de culpa grave conforme a ese artículo 63. Entonces, imagínense que en la imputación él hubiera dicho nada más, pues es delito culposo, pues sería una omisión grave en esa imputación. Tiene que desglosarse ese punto. Hay otros códigos penales de otros estados que conforme a aspectos de teoría del delito hacen un desglose mucho mejor. Yo no me quiero adentrar en eso porque pues tendría que extenderse o tendría que haber una exposición únicamente de la imputación en su fase de la calificación jurídica preliminar con relación a la teoría del delito, porque son temas ya que requieren un mayor detallamiento. Pero, por ejemplo, pues esos códigos penales hablan, por ejemplo, del dolo directo y del dolo eventual. Eso también tendríamos que especificarlo cuando nos encontramos en esos supuestos. Luego, yo le denomino como tipo penal básico, es decir, todavía sin las agravantes o las atenuantes. Es homicidio, es robo, es secuestro, es ejercicio indebido del servicio público, es abuso de autoridad, es abuso sexual infantil, etcétera. Luego, ahora sí pasemos al tema de agravantes o atenuantes. Bajo los parámetros que señalaba, hay que especificar la modalidad y hay que especificar la variante. Entonces, cuando de pronto falta parte de esa información, pues puede ser significativo para que esté mal planteada esa calificación jurídica preliminar. Por ejemplo, un delito contra la salud, pues tendríamos que decir que es un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante, por ejemplo, de posesión simple, posesión con fines de comercio, etcétera. E incluso, por ejemplo, en los de contra la salud, hay que especificar también la sustancia, conforme a la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, porque si no lo decimos, pues también puede ser algo significativo para que esté mal planteada la imputación. Por ejemplo, a mí en una ocasión me tocó que en este caso era precisamente un delito de contra la salud y era posesión simple y si no me equivoco, en la imputación el Ministerio Público utiliza el nombre con el que coloquialmente o en el argot se le denomina esa droga. Entonces imputó cristal y si nosotros revisamos la tabla del 479 no aparece el cristal, aparece la denominación que se le da, en este caso, a la marihuana, aparece metanfetaminas y aparecen otras más, pero no encontramos cristal en la Ley General de Salud. Entonces, esa razón fue suficiente para que no vincularan a proceso, porque la imputación estuvo mal planteada. Ojo, esto, pues, también de pronto creo que deberíamos de dimensionar hasta qué punto debemos de actuar de esa forma o hasta qué punto debe de combatirse eso, porque finalmente algo que puede ocurrir es que después el Ministerio Público vuelva a solicitar imputación y que ahora pues sencillamente la imputación ya la haga bien. Entonces,
pero pues ahora sí que va a depender de muchos factores que incluso sean fuera del tema jurídico y que a lo mejor puedan ser significativos en cada asunto que nosotros tengamos para ver cuándo es relevante debatir eso y cuándo no es relevante que se debata. Sin embargo, pues ahí está la herramienta. Luego, en el caso del grado de ejecución, pues que establezcamos si es un delito consumado, si esa consumación se dio de manera instantánea, si se dio de manera continua, si se dio de manera permanente, etcétera. Entonces, también eso hay que detallarlo, o si en este caso se trata de una tentativa, eso también tendría que especificarse. Y luego, la forma de la autoría o participación, como les decía hace rato, si hablamos del tema local, sería el artículo 19, que debemos de recordar que en este caso las primeras 3 fracciones son formas de autoría y las otras son formas de participación, y también tendríamos que detallarlo. Por ejemplo, la que se recurre constantemente porque verdaderamente muchas de las conductas delictivas así ocurran es la coautoría. Entonces, la coautoría, si nos adentramos a aspectos ya más teóricos, pues la coautoría requiere un dominio funcional del hecho. Entonces, pues hay que ser descriptivos en la parte fáctica en ese dominio funcional del hecho, porque si no lo describimos, pues entonces no estamos sustentando desde un punto de vista de los hechos de qué manera participó, porque si decimos genéricamente, pues es que el imputado se encontraba ahí, pues sí, pero ¿qué hizo? Y si no sabemos qué hizo, entonces no estamos infiriendo, estamos presumiendo su autoría. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Es importante esa vinculación que se da entre la parte jurídica de la autoría o participación con la parte fáctica. Y finalmente yo le pongo con signos de interrogación el concurso. ¿Será relevante o no será relevante incluir el concurso? Pues bueno, va a depender de cada delito. Yo considero que sí, porque de pronto vamos generando condiciones para que, si somos Ministerio Público, para que la defensa tenga un poco más cerrada su estrategia en su desarrollo. Y si somos defensa, tenemos mayor certeza de lo que está poniendo sobre la mesa el Ministerio Público. De pronto, algo que ha llegado a ocurrir, yo lo he visto mucho, imputan 2 delitos y siempre la incógnita de todos los defensores, ¿cómo le hago, por ejemplo, en una salida alterna, en una suspensión condicional del proceso? ¿Cómo le hago? Porque dice la suspensión que debe de ser un delito cuya media aritmética sea menor a 5 años, pero no te dice qué debes de hacer cuando sean 2. Y hasta el momento, por ejemplo, la Corte no se ha pronunciado. Creo que tampoco hay tesis que más o menos lo expliquen y que pues den un norte adecuado. Entonces, pues son incógnitas que aún se tienen. El código es del 2014 y todavía no termina de corregirse. Y pues entonces son aspectos sobre donde de pronto pues vamos a tener que, si estamos de un lado, argumentar de una forma, y si estamos de otro lado, argumentar de otra forma. Entonces, eso para que lo tomemos en consideración. Y pues tendría que detallarse obviamente si el concurso es real o es un concurso ideal, pero ojo, pues hablamos calificación jurídica preliminar. De pronto, más adelante, por ejemplo, en el escrito de acusación, el Ministerio Público podrá realizar la reclasificación que considere en cada uno de esos aspectos, y llegando a juicio, pues también puede realizar esa reclasificación. Entonces, nada está definido hasta este momento. Luego, el último de los requisitos. Dice el artículo 311 del Código Nacional que se debe de establecer el acusador. Y yo aquí hago la pregunta, ¿quién es acusador? Y pongo aquí como varios cuadros. Acusador será el denunciante que no es víctima directa ni indirecta. Por ejemplo, en el área metropolitana ocurren muchos delitos ambientales. Yo voy y denuncio que el día domingo fui al Bosque de la Primavera y vi que un sujeto estaba encendiendo un área al interior del parque, y voy y presento mi denuncia a fiscalía. Entonces, pues yo no soy víctima directa,
tampoco soy víctima indirecta, porque a pesar de ser usuario de servicios ambientales, eso no me da todavía la calidad de víctima indirecta, al menos no conforme a la definición del artículo 4 de la Ley General de Víctimas. Pero de pronto a lo mejor pudiéramos decir, pues soy víctima, formo parte de una víctima colectiva indeterminada, que es la sociedad, pero eso será suficiente para que yo tenga una calidad. Pues yo creo que no, o al menos con los criterios que hay en este momento no se puede o no es suficiente. Entonces, ¿ese denunciante será un acusador? Pues yo considero que sí, porque está aportando elementos en contra de una persona. Por ejemplo, si yo voy y digo, y ese sujeto iba a bordo de una camioneta con estas placas de circulación, pues estoy aportando información que es eficaz para conducir una línea de investigación en contra de esa persona. Entonces yo creo que sí es relevante que se le destaque como uno de los principales acusadores. Luego, la víctima directa o indirecta que no tiene datos completos del hecho. Algo que ocurre también comúnmente, sobre todo en las ciudades. Dejé mi vehículo estacionado fuera de mi domicilio y en la mañana que me desperté ya no estaba. ¿Aporté datos en contra de una persona específica? No. ¿Aporté datos que puedan conducir directamente a una línea de investigación en contra de una persona determinada? Tampoco. Entonces, yo no lo consideraría como principal acusador porque no está aportando ningún elemento, sino que simplemente pues va y denuncia algo. Pero de pronto muchos dicen, no, pues es que siempre el principal acusador debe de ser la víctima. Entonces, pues va a depender a lo mejor del criterio de cada quien. Luego, víctima que sí conoce íntegramente el delito irresponsable. Vengo a denunciar a Mario porque celebré un contrato y él pues me engañó para que yo lo celebrara y considero que eso es un fraude. Ah, bueno, pues entonces estoy conduciendo una línea de investigación directamente en contra de una persona. Luego, ¿el agente del Ministerio Público es un acusador? Yo considero que no, porque precisamente la ley determina cuál es la intervención que él tiene. ¿Policías que realizaron la detención en flagrancia podría ser un acusador? Pues en este caso yo creo que sí, porque si detuvo en flagrancia va a tener una noticia cierta y seguramente o va a haber un informe policial o a lo mejor hasta una entrevista de ese policía donde aporta datos relevantes en contra del propio imputado. Entonces, a lo mejor ese sí debería de ser considerado como principal acusador. ¿Policías que realizaron la detención por caso urgente? Pues yo creo que no, porque el caso urgente se conduce por el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué tendrían que considerar a unos policías que simplemente están ejecutando una orden de detención? Mismo supuesto con la orden de aprehensión, pues es una orden que concedió un juez, ¿por qué tendríamos que considerarlo? Ahora, policías que practican actos de investigación y peritos que elaboran dictámenes para una investigación. Pues yo creo que va a depender de cada caso concreto. Por ejemplo, el perito hizo un dictamen contable. Pues el dictamen contable, o sea, ¿qué te arroja en contra de un imputado? Te da elementos que a lo mejor te pueden servir para sustentar un auto de vinculación o en su momento el perito va y declara en juicio, etcétera. Pero el perito no está acusando al imputado, no dice que él lo vio realizando una conducta. Pero ahora, a lo mejor ese perito realizó un dictamen de criminalística en donde nos da elementos relevantes para establecer si conforme a las reglas o las disposiciones de la criminalística, por ejemplo, el principio de correspondencia, y de acuerdo a diversos indicios y a otros dictámenes se puede establecer que el imputado hubiera realizado no el delito y no que sea responsable, sino una conducta o un hecho que está analizando el perito conforme a la ciencia. ¿Pudiera ser un acusador? Yo creo que ahí sí. Entonces, pues estamos entre supuestos que sí y supuestos que no. Pero vámonos ahora sí con lo relevante de esto. ¿Habrá alguna consecuencia jurídica porque no se le hicieron saber toda la lista de sus acusadores? Tenemos en la carpeta 60 entrevistas, 10 dictámenes, 5 informes policiales, etcétera. Y al Ministerio Público se le pasó a mencionar uno de los testigos. ¿Será relevante? Pues claro que no. Entonces,
si el Código Nacional nos dice su acusador, o sea, ni siquiera nos dice principales acusadores, el que nosotros lo hagamos en la práctica, pues únicamente es para fortalecer y a lo mejor hasta como una buena práctica a favor del imputado. Pero si yo omito alguno de ellos, ¿será relevante? No, porque aparte en la vinculación va a conocer con qué datos de prueba se sustenta la solicitud que estamos realizando. Entonces, creo que esas serían mis reflexiones en lo general de la formulación de imputación. Y pues yo aquí tenía para realizar como un ejemplo de la formulación de imputación, pero viéndola ahora preferiría, si hay preguntas, prefiero responder las preguntas y si no, pues hago un breve ejemplo de una imputación. Muchas gracias, abogado Joseph. Creo que, bueno, no me quedo más que decir que bastante interesante. Quiero más, ¿no? Yo que en lo personal no soy penalista, creo que esto da para otras 2 horas. He estado de pronto haciendo algunas reflexiones y me vienen a la cabeza muchas preguntas que creo que algunos de nuestros compañeros también puedan llegar a hacérselas. Vamos a abrir, si estás de acuerdo, Lick, vamos a abrir una ronda de preguntas y en caso de que nos dé algo más de tiempo, también a reserva de que opines lo contrario, bueno, el ejemplo que nos ponías de lo que es la formulación, pues creo que todos estamos muy interesados en verlo, ¿no? Ya materializado. Aquí hay algunos comentarios, vamos a ver. Bueno, aquí hay un comentario. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través de levantar la mano virtualmente o ponerlo por aquí por el chat. Yo le concederé el uso de la voz a quien levante la mano o haga su pregunta a través de el chat, ¿de acuerdo? Aquí hay un comentario, Lick, es de Juan Héctor Martín. Dice, la audiencia de imputación se vuelve un reto para el abogado defensor al argumentar sobre los hechos señalados, a tal grado que puede llegarse a la no imputación en beneficio del imputado y a la terminación del juicio. Creo que aquí es más un comentario. Sí. Bueno, sobre eso yo agregaría, recordarán que el segundo párrafo del artículo 311, luego de dar los requisitos de la imputación, hablaba de que se pueden realizar aclaraciones o precisiones. Creo que ese es uno de los más grandes retos de la defensa, porque la defensa tiene que ser prudente, porque en ocasiones, si hago una aclaración o una precisión, a lo mejor le estoy corrigiendo la plana de algo que omitió el Ministerio Público. Pero también a lo mejor en ocasiones, si la hago, voy a evidenciar, a lo mejor, no sé si esa sea la palabra adecuada, la pobreza de la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces, esa es una parte como muy importante, saber cuándo sí y cuándo no. Por eso es muy importante, como les decía hace rato, el que la defensa pues también haga este tipo de ejercicios. A ver, yo como defensa, ¿qué imputaría? Y hago a lo mejor hasta mi checklist. Tengo que decir esto, esto, esto y esto. Y ya estoy en audiencia. A ver, no dijo esto. ¿Será relevante? Puede ser que sí. ¿Será bueno que lo corrija? Puede ser que no. Me espero la vinculación y en vinculación lo alego. Entonces, yo creo que ese es uno de los más grandes retos de la defensa, porque de pronto las defensas hacemos comodidad. Yo al menos algo que veía mucho en la práctica, sobre todo cuando estaba de defensor público, es que de pronto uno hasta deja de escuchar la imputación y a veces en la imputación, por no escucharla, se te van algunos detalles que pudiste haber peleado. Entonces, ese es como uno de los grandes retos, el darle la importancia adecuada a la imputación y esa íntima relación que existe con la vinculación. Y sobre todo cuando son delitos bastante complejos, es importante
que si no está dentro de la carpeta esa información, a lo mejor desde la imputación tratar de evidenciar las ausencias dentro de los hechos, las ausencias dentro de lo jurídico, y a partir de ahí, desde la imputación, vamos a evidenciar ante el juez lo que hace falta dentro de esa imputación. Entonces, yo es lo que agregaría, y pues sí, efectivamente, en este caso, la consecuencia que sería es que una vez que se realice el debate de vinculación a proceso, pudiera obtenerse ese auto de no vinculación a proceso. Y ya pues ahí habría que ver qué tan relevante fue el error y si ese error puede ser subsanable a través de una nueva solicitud de audiencia o si de pronto no es subsanable. Habría que ver en cada caso concreto. Muchas gracias, Lick. Veo aquí algunos comentarios que sí les gustaría que se exponga el ejemplo. A título personal considero lo mismo, si se puede ahí desprender un poco más de tu tiempo para que nos facilites ese ejemplo, nosotros encantados. Y dejar aquí una breve pregunta personal. Yo me puse a pensar, y como todo proceso ahora con la oralidad, pues a partir del inicio de la investigación, ¿qué papel juega en estos delitos que obedecen a circunstancias que solamente pueden llegar a ser acreditadas por quien de veras estuvieron ahí, ¿no? Que en este caso son el elemento de policía como primer respondiente? ¿Qué papel y qué importancia tiene ahí el informe policial homologado respecto a la formulación de imputación? O sea, porque quiero pensar que todo se puede caer, y aquí me pongo a hacer la reflexión de, ¿se le sigue cargando todo al primer respondiente o no? Sí, de hecho, este sistema a quienes más vino a generarles una carga es al primer respondiente, porque finalmente antes de este sistema, en el anterior, pues había exigencias similares o idénticas hacia cada uno de los operadores. Es decir, el juez pues tenía que juzgar, el MP tenía que acusar, la defensa tenía que defender, etcétera. Pero la intervención del policía pues era mucho menor que la que se tiene en este momento. Entonces, sí es una parte muy importante, pero yo creo que más que para la imputación, más bien para el control, pero va a depender de cada caso concreto. Por ejemplo, comentaba yo como uno de los casos, los delitos contra la salud. Generalmente este tipo de delitos tiene conocimiento la autoridad por una actuación en flagrancia que se realiza, en donde se le detiene y se le localiza, por ejemplo, la droga. Entonces, ahí pues es la parte vital. Si su informe está mal, eso puede generar consecuencias. Pero pues ahora sí que habría que analizar cada uno en particular. Por ejemplo, si el elemento no pone en su informe que sea marihuana, pues está bien porque él no es perito. Quien tiene que determinar eso es la persona del instituto. Pero decía yo algo que pasaba al inicio del sistema. Hacían copy-paste del informe del policía. Y como el policía no decía marihuana, entonces el MP no decía en audiencia marihuana. Y eso era consecuencia para que estuviera mal planteada la imputación. Entonces, sí es importante, pero no deja de haber otros elementos que tenemos que analizar periféricamente para incorporarlos dentro de esa historia. Muchísimas gracias, Lick. Bueno, tenemos un espacio más. Si pudiéramos proceder al ejemplo, creo que todos estamos muy atentos. Y una vez terminado el ejemplo, pasaríamos a hacer el correspondiente reconocimiento al ponente del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, voy a retomar uno de los asuntos que traigo en mente de desaparición. Obviamente lo voy a cambiar algunos detalles para hacerlo un poco más simplificado. Entonces, esa va a ser la base. Dicho esto, yo como haría la imputación es, voy a tomar el nombre de Diego. Espero que no se moleste que él sea el imputado el día de hoy. Señor Diego, le informo que esta fiscalía se encuentra realizando una investigación en su contra, de la cual se ha llegado de diversos antecedentes de investigación que se considera que pueden sustentar el ejercicio del día de hoy, que en su momento va a ser la solicitud de vinculación a proceso. En ese sentido, voy a proceder a exponer cuáles son los hechos que considera
esta fiscalía que usted realizó, a su vez le voy a hacer saber cuál es el delito, es decir, cuál es la conducta que sanciona una norma penal que se considera que usted realizó y algunas características relevantes a ello. Entonces, señor Diego, el día 25 de marzo del 2021, usted se encontraba en los cruces de Avenida Circunvalación y Belisario Domínguez. En ese cruce, usted hizo una señal o un ademán para tomar un servicio de transporte conocido como taxi. Toma ese taxi y usted le pide a la persona que lo traslade hacia el centro comercial de Forum Tlaquepaque. Toma el taxi y el taxi continúa circulando por la avenida de Belisario Domínguez hacia esa zona. Transcurridos algunos minutos, aproximadamente 2 o 3, usted empieza a platicar con el chofer del automóvil y se ponen de acuerdo para privar de la libertad a una persona. Es por ello que usted realiza algunas llamadas por medio de su teléfono celular y ese teléfono celular se lo pasa al conductor del taxi. El conductor del taxi platica con una tercera persona que en este momento no tenemos identificado su nombre, así como tampoco tenemos identificado el nombre del taxista, pero él platica con esa tercera persona y le indican que él va a recibir una recompensa si los apoya para realizar esa privación de la libertad. Habiéndose puesto de acuerdo, se dirige ese taxi hacia el centro comercial que previamente indiqué, es decir, el de Forum Tlaquepaque, arriban por Avenida Boulevard y una vez llegando hasta el cruce de Avenida Boulevard con la Avenida Río Nilo, se aproximan hacia una farmacia Guadalajara que se encuentra a escasos metros y en ese lugar observan que hay una persona del sexo masculino que se encuentra afuera de la farmacia Guadalajara y ustedes advierten que esa persona descendió de un automóvil de modelo reciente, en este caso un Audi Q5. Es por ello que usted en específico desciende del automóvil y de entre sus ropas saca lo que es un arma de fuego y con esa arma de fuego amedrenta a la víctima, de quien tiene una identidad reservada. Únicamente le voy a informar que sus iniciales son MGS y obliga a la víctima a que suba al automóvil junto con ustedes. Hecho esto, usted le indica al chofer que se dirijan hacia el cerro conocido como Cerro del Cuatro. Y una vez que continúan durante ese trayecto, cerca de entre 15 y 20 minutos, arriban hasta el Cerro del Cuatro y paralelamente al momento en que ocurrió la privación de la libertad, un testigo de quien no voy a revelar su identidad, pero que sus iniciales son JHM, ese testigo, estando dentro de la farmacia Guadalajara, vio que ustedes habían efectuado esa privación de la libertad, por lo cual él realizó una llamada al 911 y el servicio de 911 pasó el reporte a diversas comisarías, como la del municipio de Guadalajara y la del municipio de Tlaquepaque. Es así que a través del sistema de videovigilancia conocido como C5, pudieron detectar que el automóvil en el cual ustedes viajaban, que era ese vehículo tipo taxi, con placas de circulación con terminación 93, el vehículo se dirigió por la avenida Boulevard hasta que llegó a la avenida Niños Héroes, descendió por la misma hasta la zona conocida como El Álamo y se incorporó hacia la avenida Lázaro Cárdenas. Fue detectado por una diversa cámara en la avenida Lázaro Cárdenas, específicamente en 3 puntos diferentes, y esto a tal hora y a tal hora. Una vez que se aproximaron hacia el Cerro del Cuatro, ya transcurridas 2 horas, en esta zona fueron interceptados por diversos automóviles y estos automóviles, una vez que procedieron a cerrarle el paso a la circulación al taxi donde ustedes se encontraban, la persona del sexo masculino que se encontraba al interior del mismo, esa persona manifestó que ustedes lo tenían privado de su libertad. Es por eso
que los elementos procedieron a solicitarles a ustedes que descendieran, hicieron también lo propio con la víctima, la resguardaron, la protegieron y le cuestionaron a ustedes por qué tenían a esa persona y por qué esa persona manifestaba estar privada de la libertad, por lo cual ustedes únicamente guardaron silencio. La víctima insistió en señalar que ustedes lo habían privado de la libertad y es por ello que en ese momento procedió a realizarse la detención y fue el momento en el que culminó esa privación de la libertad. Cabe señalar como un elemento muy particular, señor Diego, que durante el transcurso de esta privación, ustedes le quitaron su teléfono a la víctima y el teléfono lo apagaron. Y además de haberlo apagado, le comentaron a la víctima que la iban a mantener privada de la libertad y que posteriormente la iban a privar de la vida y la iban a sepultar en una fosa, por lo cual, pues ustedes manifestaron una voluntad de mantener oculta de su suerte o paradero a la víctima. Todo lo anterior, señor Diego, configura una conducta que establece el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que se conoce como desaparición cometida por particulares. Toda vez que ustedes privaron de la libertad a una persona, es decir, le impidieron que ejerciera su autonomía de libertad, que fuera a donde quisiera, que hiciera lo que quisiera, sino que ustedes controlaron esa libertad ambulatoria y ocultaron de su suerte o paradero. Ese era el propósito con el cual ustedes la privaron de la libertad. Esto, señor Diego, en términos del artículo 12 del Código Penal del Estado de Jalisco, es una conducta de acción. Se considera que ustedes actuaron de forma dolosa conforme al artículo 14 y se considera que conforme al artículo 15 el delito se consumó porque es un delito de peligro y esta consumación se dio de manera permanente. Toda vez que una desaparición cometida por particulares se sigue dando hasta que no se conoce la suerte o paradero de la víctima. Y finalmente le informo que la forma de participación que usted tuvo fue de autoría directa en términos del artículo 19, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Jalisco. Y finalmente le informo que sus principales acusadores son el testigo que previamente referí de identidad reservada, MGS, así como la propia víctima, JHM. ¿Es cuánto? Eso sería más o menos a grandes rasgos. Habría que pulirlo ya en lo particular. Hubo detalles que creo innecesarios que dije y a lo mejor otros que le habría agregado. Pero si se fijan en un delito complejo, eso sería una imputación. Ahora sí que hubo un asunto similar, yo le cambié varias cosas, pero pues si se fijan no lo leí, de hecho no tengo escrito nada. Entonces, eso es significativo porque así sea un delito complejo, cuando nosotros lo estudiamos, luego captamos la idea y podemos exponérselo a un juez sin necesidad de un respaldo. Obviamente hay situaciones especiales como que de pronto pues hay mucha carga de trabajo para los MPs, entre otras cosas, pero, por ejemplo, si tenemos mucha carga, si de 20 asuntos a uno le ponemos dedicación, pues estamos haciendo algo diferente que lo que no hacíamos ayer. Entonces, pues yo es lo que dejaría como la reflexión y pues no sé si quieran comentar algo más. Pues yo creo que eso fue materializar todo lo que nos has platicado. Lick, creo que ha sido bastante instructivo y sigo pensando lo mismo. Creo que esto puede dar para más. Fue una explicación bastante clara, concisa, y hay bastantes temas que tú traes, Lick, ahorita, que me gustaría que esta no fuera la última vez que nos acompañas en este foro. Esperemos haya otras ocasiones en las que tengamos oportunidad de que nos vuelvas a ilustrar con esta magnífica exposición que acabas de realizar. Te agradezco mucho. Quiero cederle el uso de la voz a nuestra presidenta, la maestra María Concepción García Sandoval, para que haga el agradecimiento formal por parte del colegio y una entrega de un reconocimiento para el ponente que hoy nos acompaña. Maestra Mari. Muchas gracias, maestro.
Pues antes que nada quiero agradecerle al licenciado Joseph Irving Olid Aranda por su destacada participación en nuestro colegio, el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, y a su propio nombre le damos nuestro más grande agradecimiento, y pues que esperemos que no sea la única vez que cuando tengamos nuestras conferencias presenciales nos pueda acompañar. Le agradezco mucho, licenciado, y le cedo el uso de la voz al maestro Fernando Loza Valdés, el encargado de la Comisión de Actualización de nuestra organización. Muchas gracias, maestra Mari. Quiero permitirme compartir aquí, a ver si me deja esto de... Quiero compartir mi pantalla. Un momento. Para mostrar aquí. No sé si ya se ve en mi pantalla. Sí, ya se ve. Bueno, Lic, a nombre del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC, hacemos entrega virtual, que en su momento, esta es una placa de reconocimiento por la formidable participación y por tu tiempo que nos has compartido el día de hoy. Y me permito leer, dice: Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC otorga el presente reconocimiento al licenciado Joseph Irving Olid Aranda por su destacada participación con el tema construcción y análisis de la formulación de imputación. A 25 de marzo del 2021 suscriben el licenciado Reinaldo Álvarez Villagómez en su calidad de secretario, la licenciada Alicia García Cueto como tesorera y la maestra María Concepción García Sandoval como presidente de este colegio. Pensar con justicia, decidir con equidad y actuar con la ley. Enhorabuena y muchas gracias, abogado. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por el reconocimiento, y pues ahora sí que con lo que me comentan, pues yo estaría más que encantado de volver a participar con ustedes con algún otro tema, a lo mejor relacionado, a lo mejor distinto, pero encantado de participar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación. Síganos a través de redes sociales, el Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC en Facebook. Por otra parte, tenemos ahí los grupos de WhatsApp de conferencias de nuestro colegio, en donde normalmente compartimos y nutrimos con información jurídica de relevancia, y por supuesto haremos también llegar las próximas conferencias. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, abogado, por tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos.